¿Cuál es la importancia del cáncer pulmonar? El cáncer pulmonar causa más muertes que cualquier otro cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Solamente en Estados Unidos, en el año 2014, se estimaron 436 muertes por día por cáncer pulmonar. Y cuando es diagnosticado por síntomas, se diagnostica en forma tardía por lo general, y la supervivencia a 5 años es de tan solo 17%, una mortalidad muy grande. Es uno de los 4 cánceres con peor pronóstico. Y desafortunadamente, solo recientemente se ha recomendado el escrutinio para cáncer pulmonar en los pacientes de alto riesgo. Este escrutinio pulmonar se basa en el estudio NLST, que se estudiaron 53.454 pacientes de alto riesgo que tenían más de 30 paquete año como antecedente, con edades que fluctuaban de 55 a 74 años, sometidos a tomografía de baja radiación. Y esto demostró una reducción en mortalidad de 20%. Estos pilares posiblemente van a ser abordados posteriormente, y esto quiere decir que el estudio sistemático de estos pacientes requiere una gran organización, requiere selección cuidadosa de los pacientes, requiere educación, tanto de los radiólogos, de los que interpretan, de los técnicos, como de los médicos que solicitan estos casos. Adquirir imágenes de alta calidad, revisión de las imágenes en forma sistemática, calidad, investigación, etc. Es una revisión de las principales sociedades y sus recomendaciones para el escrutinio de cáncer pulmonar en pacientes de alto riesgo. La gran mayoría recomienda que tengan un antecedente de fumar de cuando menos 30 paquete años y alguna sociedad de más de 20 paquete años. Todos son asintomáticos, es un estudio de escrutinio, y que tengan cuando menos 15 años de haber dejado de fumar, o sea, 15 años o menos, o que sigan fumando. Esto para que se concentre en una población dada. Sin embargo, pues en forma personal puede uno hacer escrutinio a pacientes con alto riesgo que salgan de estos parámetros, pero para un sistema de salud quedaría abrumado hacer escrutinio a todos los pacientes en general. Únicamente se concentra a los de alto riesgo. ¿Qué le pediríamos a un radiólogo cuando revisa un estudio de escrutinio? Bueno, pues que detecte las lesiones, por supuesto, y que reduzca las falsas positivas, que es muy frecuente que en ocasiones vasos o otros artefactos sean considerados como nódulos, y cuando se revisa en forma exhaustiva o se repite el estudio, se ve que era un vaso o un artefacto, y el paciente es sometido a estrés y a costos adicionales. Reducir las falsas negativas también. El crecimiento de los nódulos es el principal detector de riesgo de malignidad, por lo que hay que hacer búsqueda de crecimiento tanto en diámetros o volumétrico, y el tiempo de duplicación se sabe que un incremento de 25% del volumen del nódulo a 3 meses ya se considera de riesgo de malignidad. Esto requiere que el radiólogo solicite estudios previos o guarde en su sistema electrónico estudios previos del paciente, y eso consume más tiempo en la interpretación, pero sin embargo es como debe de ser ahora. Tiene que involucrarse el paciente con el gabinete con el paciente, y no únicamente con el estudio que está interpretando en ese momento. Nos tienen que decir las características del nódulo, sus bordes, densidades, calcificaciones, presencia de grasa, etc. Si tienen adenopatías o otro tipo de extensión extrapulmonar, definir si son nódulos sólidos, subsólidos o mixtos, de preferencia que los clasifiquen con TNM y que den el riesgo de malignidad en base a LON-RADS, que veremos más adelante. ¿A qué me refiero con que se pudiera unificar todos los gabinetes que reportaron el LON-RADS, que es una especie de, basado en otros estudios como de mama o de tiroides, y el LON-RADS se clasifica de 0, 1, 2, 3, 4 o 4B, o se le agrega una X si tiene datos adicionales de malignidad. Y al incrementar el número de esta clasificación se incrementa significativamente la probabilidad de malignidad, desde prácticamente 0 o menos de 1% hasta más de 15% como progresa la categoría de LON-RADS.
Las categorías bajas como 0 significa que no es evaluable y requiere estudios adicionales. La 1 es francamente negativo o no hay nódulos o son francamente benignos. La 2 y 3 son de apariencia benigna, pero se incrementa el riesgo de malignidad y requiere seguimiento tanto a 6 como a 12 meses. La clasificación 4A y 4B ya son sospechosos de malignidad y ya se sugiere la realización de un PET o de una toma de estudio histológico. Cuando tiene la connotación X, significa que el nódulo tiene apariencia maligna o tiene lesiones fuera del nódulo que sugieren malignidad, y cuando se le agrega la letra C es que tiene un antecedente de cáncer el paciente. Es un ejemplo de un reporte sencillo de un caso negativo, hipotético, pero que incluye perfectamente lo que uno como clínico debería pedir de un reporte de tomografía de escrutinio. Que venga qué tipo de estudio es, la fecha, por ejemplo, sin contraste y usando dosis baja de radiación, siempre comparado con estudios previos, y la fecha del estudio con el que se comparó, o que no hay estudios previos para comparar. Si hay defectos técnicos o no los hay. Pulmones y vía aérea, en este caso hipotéticos sin anormalidades. Referir en forma rápida y breve el resto de las estructuras como mediastino, corazón, pericardio, si tiene calcio coronario, tiroides, si tiene ganglios linfáticos, tejidos blandos, abdomen, huesos, en forma rápida y precisa, y no de repente referir cosas que dejan a confusión, como por ejemplo ganglios pequeños en mediastino. Los mencionan y no dicen si son patológicos o son normales. La impresión diagnóstica, en este caso hipotético, nódulos pulmonares no identificados. LONRADS, categoría 1, que significa negativa, y una explicación adjunta. La dosis administrada en ese estudio de radiación, para que el paciente sepa que se está cuantificando cuánto se está radiando. Y recomendar, en este caso, que es un RADS 1, continuar chequeo anual con tomografía de baja radiación. Vamos a pasar a unos casos clínicos en los que ha habido interacción con los radiólogos y con los patólogos y que han sido interesantes porque se han salido de la rutina. Es un paciente masculino de 88 años con antecedente tabáquico de 60 años, una cajetilla, continuaba fumando, tiene un diagnóstico de EPOC GOL1, GOL2 con mal intercambio gaseoso, hipertensión pulmonar moderada, 55 de presión pulmonar, no cardiopatía isquémica y estaba en clase funcional 2 de la New York Heart Association. Esta es su placa del 2012 en la que muestra cambios de EPOC con datos de cardiomegalia y con datos de hipertensión arterial pulmonar. Otra radiografía de control, de chequeo, muestra la presencia de un nódulo pulmonar en el pulmón derecho. Se realizó una tomografía y muestra un nódulo que no existía previamente espiculado. El reporte del radiólogo es nódulo espiculado no calcificado de 17 milímetros asociado a ganglios mediastinales inespecíficos, el lóbulo inferior derecho. Sugiere el radiólogo la realización de un PET, pero también menciona que hay otros nódulos que no están calcificados, pequeños, que no se veían en la tomografía. Si analizamos este nódulo con la clasificación de LONRADS, vemos que es un nódulo sólido y que estaría en un LONRADS 4B, porque tiene un crecimiento nuevo mayor de 8 milímetros. Y sugiere esta clasificación que el paciente sea sometido a un PET, el cual se realiza y muestra una captación intensa del nódulo, pero también capta en forma menor a nivel del mediastino. Este sería el reporte del PET, nódulo no calcificado en base pulmonar con un SV de 6.8 en relación a proceso primario neoplásico y ganglios mediastinales bilaterales y axilares con una actividad glucolítica, un SV de 2.5 y diagnostican probable relación con depósitos secundarios. Este paciente de 88 años, teníamos la duda si ya tiene cáncer en el pulmón, ya tiene metástasis en el mediastino, ya no vamos a hacer nada. Pues decidimos someterlo a la resección del nódulo. Le pido al doctor Javier Baqueara que nos ilustre qué se encontró en el estudio histológico. Los hallazgos los va a presentar mi colega, la doctora Guadalupe Canchola.
Gracias, buenos días. Bueno, esto es el estudio transoperatorio que se envía del nódulo pulmonar, en donde me gustaría resaltar algunas características citológicas de importancia brevemente. Podemos ver aquí, estas son las tomas de la impronta que se hace al momento del transoperatorio, donde de la lesión neoplásica se toma con la laminilla un touch o un toque simple, y se somete a calcificación con HIE. Entonces, esto después se mete a una tinción especial para poder ver las improntas y podemos ver que se desprenden estas células francamente neoplásicas en una población o en un fondo, hemorrágico. Y las características citológicas de importancia, pueden ver ustedes que se ven células de núcleos grandes. Perdón, aquí no puedo marcarlas bien, pero se ven estas estructuras ovales de color morado hipercromático con un citoplasma amplio que es eosinófilo rosado. Bueno, aquí vemos las características celulares que les mencionaba previamente. Se ven estas células de núcleos grandes, hipercromáticos, con citoplasma amplio, eosinófilo, mal delimitado, en un fondo hemorrágico con muchos detritus celulares. Este es el corte histológico definitivo de la pieza quirúrgica, en donde se ve una neoplasia francamente maligna. En esta fotografía del lado derecho podemos ver que no tiene un patrón histológico específico, únicamente se ve un pleomorfismo importante, desde aquí los núcleos muy grandes, hipercromáticos, y en los acercamientos podemos delimitar que el citoplasma de las células es poco delimitado, algunos se ven de forma fusiforme, con mitosis atípicas, entremezclado con algunas células inflamatorias, conformando algunos nidos sólidos. A este tumor se le realizaron diferentes tinciones de inmunohistoquímica como una técnica auxiliar para determinar el origen morfológico de la lesión. Y bueno, en estas áreas sólidas donde se determinaba que era una lesión epitelial, se realizó inmunomarcación con citoqueratina 7, que es una marcador inmunohistoquímica que utilizamos para determinar la presencia de proteínas o filamentos intermedios que son parte de la célula de origen epitelial, y esta es francamente positiva en el citoplasma de las células neoplásicas. El TTF1, que es el factor de transcripción tiroidea, que también se utiliza como un marcador específico para adenocarcinoma de pulmón. En este caso debería de ser tinción nuclear y es negativa, lo que nos descarta que pueda ser este subtipo histológico de adenocarcinoma. Sin embargo, el P40, que es un marcador que nos habla de diferenciación escamosa, es positivo nuclear en las células neoplásicas. Con esto tenemos que se trata de un carcinoma epidermoide poco diferenciado con un patrón sarcomatoide de alto grado, que es un subtipo pleomórfico de la clasificación de los tumores de pulmón. Se le realizó a este paciente la resección del nódulo pulmonar, no se le hizo resección de los ganglios linfáticos por ser un paciente de alto riesgo quirúrgico, pero tenemos un seguimiento ya casi a 2 años, el cual el PET se reporta sin actividad metabólica aumentada. Aquí la pregunta es si el PET tuvo una falsa positiva en cuanto al mediastino, ya que tenemos 2 años sin tratamiento de quimioterapia ni radioterapia y el paciente se encuentra con sobrevida y sin evidencia de actividad tumoral. Y este sería uno de los puntos a discutir. ¿Quién es el que puede tener la razón? ¿El PET cuando diagnostica invasión a los ganglios linfáticos del mediastino, o el reporte histológico de la cirugía, el patólogo? Y me refiero a este estudio en el que 90 pacientes incluidos con un tumor de T1 a T3 con N0, o sea, todos los ganglios linfáticos fueron negativos para malignidad, pero en 13 de ellos el PET había sido preoperatoriamente dado como positivo, como es nuestro caso, que el PET es positivo y al final de cuentas no tuvo tumor en mediastino. Y este subgrupo de pacientes con PET positivo y histología negativa de los ganglios linfáticos tiene una mayor recurrencia local con una P significativa, tanto regional como distal, y una mortalidad mayor cuando el PET es positivo. Entonces, aquí posiblemente la diferencia es que la zona quirúrgica a resecar de los ganglios no estratifica completamente los ganglios y el PET sí ve todo el mediastino y ve todos los grupos ganglionares. El siguiente caso que vamos a analizar es un paciente de 84 años, también de edad avanzada, fumador de una cajetilla diaria por 40 años, que suspendió hace 10 años, no exposición a tóxicos industriales, es hipercolesterolémico, tiene un diagnóstico de EPOC GOL2 con un BF1 de 56% y tiene hallazgos tomográficos de enfisema pulmonar y fibrosis, un síndrome combinado, y estaba tratado con broncodilatadores.
Esta es su radiografía del 2014 con datos de EPOC y datos de fibrosis en las bases, cardiomegalia y datos de HAP, y una tomografía de ese tiempo confirma estos hallazgos debidos al tabaquismo. La tomografía a un año después de escrutinio demuestra un nódulo que no tenía, espiculado, también con datos de sugestivos de adenopatía iliar. El reporte del radiólogo es de nódulos sólidos, lo da como 2 nódulos inicialmente y se sugiere un PET y sugiere adenomegalia mediastinal. Se realiza el análisis de Long-RADS y este paciente quedaría en un Long-RADS 4A, ya que tiene un crecimiento entre menor a 8 milímetros con respecto al estudio previo y sugiere el Long-RADS la realización de un PET. Se realiza el PET y se demuestra que ambos áreas captan glucosa radioactiva, FDG, mucho más intenso a nivel del hilio, y el reporte del radiólogo del PET es nódulo pulmonar sólido en segmento lingular superior con SV de 3. Debido a su comportamiento molecular, sugiere etiología maligna y se sugiere una correlación de histología. Además, reporta el PET adenopatía iliar con hipermetabolismo focal que sugiere extensión locorregional. A pesar que este paciente tiene ya una lesión que sugiere metástasis al mediastino, le realizamos la cirugía del nódulo, se le removió y este es lo que se encontró en patología. En el extremo de aquel lado lo que ustedes pueden ver es la superficie de corte del pedazo de tejido que se mete a congelar para hacer el estudio transoperatorio y pueden ustedes observar una lesión amarillenta de bordes bien definidos que causa compresión del parénquima adyacente en la porción central. En la porción central se ve que es un nódulo rosa, es decir, no tiene núcleos, es un nódulo necrótico, y acá en esta tinción se ve un tanto pálida. Lo que se puede advertir es que el nódulo tiene relación con un vaso sanguíneo, y la versión corta de esto es que en realidad no es un nódulo gaseoso como los que estamos acostumbrados a ver en tuberculosis, sino un infarto pulmonar condicionado por daño vascular asociado a esta miríada de estructuras que son levaduras, que aquí pueden ustedes ver que geman con una base estrecha. No voy a abundar en las características morfológicas, esto corresponde a una histoplasmosis pulmonar, un histoplasmoma. Entonces, este caso, lo interesante es que se diagnostica como sugestivo de malignidad, pues en un paciente de alto riesgo, se somete a la cirugía pensando que es un cáncer pulmonar con metástasis iliares y resultó ser un proceso inflamatorio, y es de todos sabidos que las falsas positivas que da el PET para cáncer son por procesos inflamatorios, son muy frecuentes. El caso tercero de los 4 que vamos a presentar es un paciente masculino de 69 años que tiene antecedente de tabaquismo de 35 paquete año, que suspendió hace 10 años, es isquémico, tuvo un infarto, tuvo 2 puentes aortocoronarios, tuvo una aneurisma cerebral, un paciente con mucho riesgo cardiovascular, y llega con datos de tos, flema, no pérdida de peso, tiene acropaquia, leve rarefacción pulmonar, arritmia por FA y un BEF1 de 74%. Su radiografía muestra cambios compatibles con EPOC, con cambios con cardiomegalia, acentuación de la trama y la presencia de un nódulo pulmonar en el lóbulo superior derecho. Su tomografía demuestra este nódulo espiculado, retraído. Si lo analizamos con Long-RADS, es un nódulo sólido de nuevo crecimiento de 8 a 15 milímetros, corresponde a un Long-RADS 4A y sugieren PET. Se realiza el PET, capta intensamente el nódulo con un SV más de 7 y a nivel del mediastino muestra la presencia también de adenopatías mediastinales francas. Este paciente, debido a los hallazgos tan intensos en mediastino, lo sometemos a un ultrasonido endobronquial. Como ustedes saben, puede uno tener acceso a varios de los nódulos mediastinales. Este paciente fue sometido a biopsia a través del broncoscopio. Aquí vemos la aguja entrando a través de la pared bronquial y entrando la aguja al nódulo que se encuentra sospechoso de malignidad. Este es lo que se encontró en la biopsia por aspiración.
Sí, enviaron este espécimen como un ganglio, una biopsia por aspiración de un ganglio subcarinal. Quizá el más interesante de los hallazgos es esta manera como desprende el tumor, ¿no? Este es un adenocarcinoma con patrón micropapilar y eso es lo que manda en el pronóstico del paciente. Esta manera de desprender del tumor correlaciona importantemente con un mal pronóstico y una diseminación extensa. Se recuperó parte del material que estaba depositado sobre las laminillas para confeccionar un bloque celular con el fin de poder realizar estudios de inmunistoquímica que pues solamente decoran el caso. Claramente es un adenocarcinoma, de manera característica marca con napsina A y con TTF1 que definen la estirpe del tumor. Este caso en el pasado lo hubiéramos sometido a cirugía y ahora con la nueva tecnología que, nueva para nosotros, es la endoscopía con ultrasonido, pues nos permitió en un solo día tener el diagnóstico histológico y la estratificación completa. Revisamos este artículo en 100 pacientes, 270 nódulos biopsiados con el ultrasonido endobronquial. El aumento del tamaño del nódulo por EBUS incrementó el riesgo de malignidad en forma significativa, es posiblemente el dato más importante. La forma redonda y ovalada de los ganglios son predictores de malignidad comparada con la forma triangular, y en este trabajo la ecogenicidad del nódulo, a diferencia de otros que sugiere cuando hay zona necrótica interna en el nódulo, sugieren malignidad, pero en ese trabajo la ecogenicidad, el contorno y los bordes y sitios de biopsia no se asoció significativamente a malignidad. Aquí lo que pediríamos los neumólogos es pues aprender a valorar, aprender ultrasonografía. Por lo general hacemos estos estudios sin presencia de radiólogos y nosotros manejamos inclusive la máquina del ultrasonido cuando no tenemos experiencia previa en las imágenes ultrasonográficas. Entonces va a ser una labor de los neumólogos que hacen broncoscopía invasiva, aprender ultrasonografía y empezar a identificar por medio de ultrasonografía los ganglios accesibles y los ganglios que sugieren malignidad. Y el último caso, un masculino de 85 años con tabaquismo negativo, obeso, con diagnóstico de apnea de sueño, con pruebas funcionales limítrofes pero dentro de lo normal, que se estudió con una tomografía por la presencia de una tromboembolia pulmonar aguda. Y en esta se encuentra un pequeño nódulo posterior con centro necrótico, o sea, con zona subsólida y zona sólida, o sea, evaluando como LONRADS en el grupo de pacientes parcialmente sólidos, entraría en un LONRADS 3, cuando el componente, el diámetro total del componente sólido es menor a 6 milímetros, y aunque sugerían escrutinio cada 6 meses, que hubiera sido correcto, nosotros decidimos hacerle un PET y muestra una captación discreta del material de FDG, y el reporte del radiólogo sugiere etiología benigna y vuelven a sugerir seguimiento, ya que su SV es bajo, es de 1.5. Sin embargo, decidimos quitarlo el paciente estaba muy preocupado por su nódulo, pensaba que no lo tenía antes, que podía ser maligno, y decidimos remover ese nódulo, y este es el hallazgo histológico de este nódulo con SV de 1.5. Este corte de acá, de la derecha, nos muestra un corte congelado de la lesión donde se ve una proliferación atípica con áreas sólidas. En los acercamientos podemos ver que estas son espacios celulares con una arquitectura papilar, están revestidos por esas células altas de núcleos hipercromáticos que muestran franca atipia, y aquí en este otro corte podemos identificar un patrón que se conoce como patrón lepídico de diseminación de las células neoplásicas que está alternando con estos espacios alveolares no neoplásicos. Estas son otras imágenes histológicas también del caso, donde se delimita la zona tumoral de la zona que es no tumoral. Y podemos ver diferentes patrones histológicos, como les decía, un patrón lepídico que se encuentra revestido sobre el espacio alveolar y un patrón papilar. Y bueno, también fue un adenocarcinoma de pulmón bien diferenciado con un patrón lepídico y papilar grado 1. Este es el control del paciente 20 meses posterior a la remoción del nódulo y el reporte del PET de seguimiento sin evidencia molecular de zonas con incremento de metabolismo que sugieran viabilidad tumoral.
de neoplasia primaria conocida. O sea, el PET a los prácticamente 2 años es negativo para malignidad y se logró remover el nódulo. La enseñanza en este caso sería cuál sería el corte para poder decir que un nódulo pulmonar de este tamaño pequeño es benigno o es maligno. Y en un caso como este, que no tiene antecedentes de tabaco, la sugerencia lógica era seguimiento todavía, porque no había captación intensa, pero pues quiere decir que con que capte un poco el nódulo pulmonar, no se puede descartar completamente que sea maligno. Y esto posiblemente lo veremos más adelante con el doctor Fernando. Pues quisiera dar las gracias nuevamente y ajustamos al tiempo que nos han dejado. Pues quisiera nada más agradecer a los que me invitaron a esta plática y a los patólogos del Hospital ABC que me hicieron favor de venir a complementar la información de estos casos. Muchísimas gracias.